En la fiesta de cumpleaños de 6 años de mi hija, mi papá nos hizo videollamada desde su base militar y preguntó, ¿ya escogió qué quería con los $500 que le mandé? Me quedé petrificada, sosteniendo el celular para que viera a Julie jugar con sus amigas. ¿Qué $500, papá? Detrás de mí, mi esposo abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma, y la taza de café casi se le caía de las manos. La cara de mi papá se puso seria de inmediato. El dinero de cumpleaños, hija. Se lo he mandado cada mes, igual que siempre. Me reí, pero más por nervios y confusión. Papá, creo que estás equivocado. No ha llegado nada, te lo juro. Si hubiera recibido algo, claro que te lo habría agradecido. Vi cómo la expresión de mi papá se nublaba en la pantalla. ¿Equivocada? Kayla, llevo 2 años mandando $500 cada mes. Para los niños, para cumpleaños, para su ropa, para lo que necesiten. Salió de cuadro y regresó con una carpeta gorda. 24 transferencias. Aquí está. Octubre, noviembre, diciembre. Comenzó a mostrarme recibos uno tras otro. $500 al mes. Número de cuenta que termina en 4,782. Sentí que el corazón se me detenía. Esa era la cuenta aparte de Michael, la que usaba para sus gastos de trabajo. Para mis nietos, siguió mi papá, con la voz quebrándose. Para que no les falte nada mientras estoy acá. Para que tengan sus fiestas, sus regalos. Para que compres lo que hace falta y no te preocupes. Cada palabra me golpeaba como si me dieran un puñetazo. Pensé en las decoraciones del cumple de Julie compradas en el tianguis, en la sonrisa apenada cuando le prometí que el año que viene haríamos algo bonito, en las noches que me salté la cena para que los niños comieran, en los días de ramen y las excursiones escolares que se perdieron. Duermo en un cuartel en Kuwait, dijo mi papá, apenas en un susurro, mandando la mitad de lo que gano como contratista para que no sufran. Me giré hacia Michael. Estaba tan pálido que parecía enfermo, con las manos temblando y el café chorreando en el piso como si fuera una confesión. 24 meses, susurré, tratando de hacer cuentas aunque el cerebro no me daba. $500 cada mes. Sentí que todo giraba. $12,000. Mientras yo vendía el anillo de mi abuela para los útiles de Julie. Mientras salía a manejar para DoorDash después de acostar a los niños, solo para poder comprar lo necesario. Mientras les decía que los cumpleaños caseros eran más bonitos. Mientras Michael llegaba tarde, siempre con excusas nuevas y los ojos muy abiertos. Te has quedado con el dinero de mi papá mientras a nuestros hijos les faltaba lo básico. El silencio pesaba. Lo único que se oía era la risa de Julie en el patio. Te lo iba a contar, empezó Michael. ¿Contarme qué? Grité. ¿Que has estado recibiendo $500 al mes mientras yo trabajo en 3 lugares? Mientras le decía a Julie que no podíamos comprarle un pastel de la tienda. ¿Dónde quedó todo ese dinero? Le arrebaté el teléfono. Enséñame qué hiciste con $12,000. Sus manos temblaban mientras lo desbloqueaba. Vi la cuenta. Depósitos desde Kuwait. Luego puros retiros. Cajero en casino, $200. Cajero en casino, $300. Tengo un problema, murmuró. Recibías $500 al mes de mi papá mientras yo me saltaba comidas, dije, la voz completamente helada. Me abrazabas mientras yo lloraba por sentirme una mala mamá. Me decías que teníamos que ahorrar mientras tú nos robabas. La voz de mi papá sonó dura, cortante. Michael, ¿mi nieta cenó ramen en su cumpleaños mientras tú guardabas mi dinero? Michael ni siquiera podía mirar a la pantalla. Estoy a 11,000 kilómetros, en el desierto. La voz se le quebró a mi papá. Y dejaste que mi hija pensara que yo los había abandonado. Volví a revisar el teléfono de Michael, viendo las fechas. Estos retiros del casino, dije, toda yo temblando. 15 de julio, el primer partido de fútbol de Julie. 3 de agosto, su primer recital de baile. No estabas atorado en el tráfico. No estabas en el trabajo. Estabas apostando mientras yo estaba sola en los momentos más importantes de nuestra hija, inventando excusas de por qué su papá no podía estar. Él solo bajó la cabeza, avergonzado. Y de repente me acordé de la Navidad pasada, y sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Ese año, les dije a los niños que Santa estaba pasando por un año difícil. Julie lloró. Pensó que era porque se había portado mal. Se le quebró la voz cuando me preguntó qué había hecho mal. Hizo una lista de cosas para portarse mejor, y que Santa sí la quisiera la próxima vez. Me hervía la sangre. Tenías $500 en diciembre, otros $500 en noviembre, $1,000 mientras yo envolvía juguetes del tianguis con periódico. Mientras nuestra niña perfecta se pasaba un año pensando que no merecía la Navidad. Julie entró corriendo, con su corona de papel chueca. Mami, ¿ya podemos partir el pastel? Vi su carita hermosa. Vi el pastel que yo misma decoré a las 2 de la mañana, después de trabajar en DoorDash. Sí, mi amor, ve por tus amigas. Cuando salió, volví a mirar a Michael. 2 años recibiendo $500 al mes, mientras tu hija usaba zapatos rotos, mientras tu hijo no podía jugar fútbol, mientras yo me saltaba la comida todos los días para ahorrar 5 pesos. La voz de mi papá cortó el aire como cuchillo. Estoy tomando el primer vuelo que encuentre. Permiso de emergencia familiar. 24 meses robando. Michael. El color se le fue del rostro a Michael. Jim, por favor, prepara las cosas de los niños hoy mismo, me ordenó mi papá, esta vez más suave. Se acabó que luches sola. En 18 horas estoy allá. Volté a ver la corona de cumpleaños de Julie, hecha de platos desechables y aluminio. Ella jamás supo que su abuelo le mandó dinero para una de verdad. No solo robaste dinero, le dije en voz baja. Le robaste la relación con su abuelo. Julie piensa que él no la quiere, y eso se lo quitaste tú. Vi a mi papá ponerse la chaqueta del uniforme. Atrás de él, mi mamá hablaba por teléfono. Alcancé a oír que decía, perito contable. 18 horas, repitió mi papá. Y Michael, más te vale no estar aquí cuando llegue. Colgó. Y cuando volteé, Michael me miraba con una expresión que me heló la sangre, como si fuera capaz de cualquier cosa menos irse tranquilo. Me aferré a la barra con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos, mientras Michael daba un paso hacia mí con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Afuera, los invitados seguían riendo como si nada, mientras yo,
Por primera vez, sentí que Michael podía hacerme daño. Escondí el celular bajo la barra y le mandé a mi papá un mensaje. Solo 3 palabras que lo decían todo. Julie entró corriendo por la puerta de atrás pidiendo jugos, y forcé una sonrisa, aunque sentí que se me rompía la cara. Michael se fue a una esquina mientras yo sacaba los jugos del refri, y se los daba a Julie con las manos temblorosas. Ella salió dando brinquitos, sin imaginarse que su vida estaba a punto de dar un giro total. Busqué el número de mi vecina, y le mandé un mensaje, preguntándole si estaba en casa por si necesitaba sacar rápido a los niños. Me respondió casi de inmediato que su puerta estaba abierta, que cualquier cosa ahí estaba, y sentí un poco menos de soledad. Michael me miraba con esos ojos que parecían medir cada movimiento, como si supiera perfectamente lo que estaba haciendo. Los papás comenzaron a llegar por sus hijos, y yo, haciendo como que todo estaba bien, acompañaba a cada uno hasta la puerta mientras Michael se quedaba en la cocina. Finalmente llegó la última mamá, recogió a su hijo, y cerré la puerta con una calma que ni yo me creía, consciente de lo que se venía. Michael empezó en cuanto se fue la gente, hablándome de que yo no entendía y que iba a regresar el dinero, pero le levanté la mano para que se callara. Saqué mi celular, puse a grabar, y lo dejé sobre la barra, con la luz roja parpadeando, como si fuera una advertencia. Michael iba y venía por la cocina, echándole la culpa al estrés del trabajo, y jurando que buscaría ayuda mañana si solo le daba otra oportunidad. Lo dejé hablar mientras el teléfono grababa cada excusa que se le ocurría. Cuando por fin reconoció que sí se había quedado con el dinero, pero que solo era un préstamo, sentí que el estómago se me hacía nudo, aunque por fuera no dejé que se me notara nada. Los niños entraron preguntando qué íbamos a cenar, y les dije que hoy íbamos a hacer una pijamada especial en mi cuarto, haciéndolo sonar como si fuera toda una aventura. Se emocionaron con la idea de acampar en mi recámara, y les ayudé a juntar sus cobijas y peluches, mientras Michael se quedaba mirando desde la puerta. Cuando ya estaban instalados viendo una película en mi laptop, cerré mi cuarto con seguro, y escuché los pasos de Michael en el pasillo. Tocó la puerta fuerte, lo suficiente para que vibrara, pero lo paré en seco recordándole que los niños estaban ahí, y no necesitaban escuchar nada de esto. Desde el baño, con el agua abierta para que no se oyera, marqué a la policía para casos no urgentes. La operadora me escuchó mientras yo le explicaba todo, y me dio un folio, diciéndome que podía mandar a alguien si me sentía insegura. Su voz tranquila me ayudó a calmarme, aunque no podía dejar de temblar mientras anotaba el número. Mi papá me mandó un mensaje con los detalles de su vuelo, que llegaba mañana a las 2 de la tarde y que ya había rentado un coche. Mi mamá, por su lado, me escribió que ya había dado con un contador forense especializado en fraudes y que podía empezar a documentar todo de inmediato. Saber que los dos estaban moviéndose desde distintos frentes me hizo sentir menos atrapada en este infierno. Esa noche casi no dormí. Me levantaba a cada rato revisando las cerraduras y echándole un ojo a los niños, que dormían como si nada en mi cama. Como a las 3 de la mañana escuché a Michael moviéndose en el garage y apunté en mi celular la hora y lo que estaba oyendo. La puerta del garage se abrió y se cerró 2 veces. Luego arrancó su camioneta y la dejó prendida como 20 minutos antes de volver a entrar. Fui anotando todo en las notas del teléfono, armando una línea del tiempo de sus movimientos por si después servía de prueba. Al amanecer ya tenía escrito un resumen de los últimos 2 años. Cada desvelo, cada evento al que no fue, cada pretexto de horas extra. Los niños se levantaron igual que siempre y los preparé como si nada hubiera pasado, queriendo mantenerles la rutina normal. Julie preguntó que por qué habíamos hecho la pijamada y le dije que nada más por diversión, mientras le hacía una trenza con las manos que me temblaban. Les preparé el lunch y revisé sus mochilas mientras se oían los ronquidos de Michael desde el sillón de la sala. Al pasar por ahí para agarrar los zapatos, lo vi tirado entre botellas vacías y colillas de cigarro. ¿No te parece sospechoso el momento de la videollamada? 2 años completos pagando cada mes, y justo se destapa el tema en la fiesta de cumpleaños, con Michael ahí mismo tomando café. Tomé fotos desde varios ángulos, asegurándome de captar bien el tiradero mientras él decía que quería solucionar todo. La luz de la mañana dejaba claro cuáles eran realmente sus prioridades. Un hombre que le roba a sus propios hijos y ahoga la culpa en alcohol. Julie preguntó si su papá estaba enfermo, y le dije que solo estaba cansado, mientras la ayudaba con su chamarra. Mi hijo agarró su mochila en silencio, pero le vi la cara llena de dudas al mirar a su papá. Salimos a esperar el camión, y les apreté la mano más fuerte de lo normal, pensando cómo iba a protegerlos de todo esto. Llegó el camión, y los vi subir antes de irme directo al banco. Me temblaban las manos al llenar los papeles para abrir mi propia cuenta. La ejecutiva me ayudó a cambiar el depósito de mi trabajo y me explicó cómo transferir la mitad exacta de la cuenta conjunta. Tomé capturas del saldo antes de mover un solo peso y no toqué la parte de Michael. Cuando regresé, su carro seguía ahí y sus ronquidos se escuchaban arriba. Saqué los documentos importantes del archivero del closet del pasillo. Actas de nacimiento, tarjetas de seguro, papeles del seguro. Todo lo puse en una carpeta manila. El cajón de su escritorio estaba sin seguro, y ahí encontré estados de cuenta de su cuenta aparte, escondidos entre declaraciones de impuestos viejas. Los retiros del casino llevaban 3 años, no 2. Página tras página con el mismo patrón, montos cada vez más altos. Tomé fotos de cada estado de cuenta y guardé todo bajo llave en la cajuela del coche. Mi celular empezó a sonar con alertas de fraude justo cuando estaba en la puerta. Michael estaba en un cajero del centro sacando el dinero de la cuenta conjunta. Llamé al banco en ese momento, pero ya había sacado $400. La señorita que me contestó me ayudó a congelar la cuenta, pero el daño ya estaba hecho. Guardé capturas de todas las alertas y las agregué a la carpeta de evidencia. Al recoger a los niños en la escuela, me fui directo a la oficina y expliqué que había una emergencia familiar. La secretaria anotó en el sistema que solo yo podía recogerlos. La maestra de Julie me alcanzó en el pasillo y me dijo que la había visto preocupada, que durante la hora del cuento preguntaba si todo estaba bien en casa. Le dije que estábamos pasando por algunos cambios, pero que los niños estaban seguros.
Ya en el coche, le escribí un correo a la directora explicando la situación de custodia y le pedí que registrara cualquier intento de Michael de llevarse a los niños de la escuela. En cuestión de minutos me respondieron, asegurando que iban a seguir el protocolo y que solo me entregarían a los niños a mí. Otro punto a mi favor, mientras esperaba afuera, Michael empezó a mandarme mensajes justo cuando yo preparaba la cena. Primero se disculpaba, me suplicaba que hablara con él, y después se puso furioso diciendo que yo exageraba por unos errores. Menos de una hora después ya me estaba amenazando con llevarse a los niños si no dejaba de ser dramática. Fui guardando evidencia de cada mensaje, sobre todo los que mencionaban la palabra llevarse. En cuestión de minutos pasaba de pedir perdón a culparme y luego a amenazarme. Llamé a asistencia legal y logré conseguir una cita con Lucille Donnelly para el siguiente día en la mañana. Le conté todo y de inmediato empezó a llenar los papeles para una orden de protección urgente. Me explicó que el trámite tomaría unos días, pero que estaba haciendo todo lo correcto. Me dijo que ya había visto este tipo de cosas antes, las mentiras, el juego y las amenazas. Pasé el resto de la tarde escribiendo hasta el último detalle que pudiera recordar. Cada cumpleaños que se perdió excusándose con horas extra cuando en realidad estaba en el casino, las noches que me acostaba sin cenar para que los niños llenaran la barriga, cada excursión escolar a la que no pudieron ir porque no teníamos para la cuota. La mano me ardía de tanto escribir, pero ponerlo en papel me hacía sentir que me quitaba un peso de encima. Lucille lo leyó y me aseguró que era una prueba fuerte para el juicio de custodia. Michael se dio cuenta de que había congelado la cuenta compartida justo a la hora de la cena y me mandó un mensaje acusándome de abuso financiero. 20 minutos después me llegó una alerta de que había sacado $2,000 en efectivo con la tarjeta de crédito. El retiro fue en el casino, obviamente. Llamé para congelar la tarjeta también, pero el dinero ya se había ido. Con eso, el total de lo que se había robado sumaba $14,000, contando lo que era de mi papá y ese último golpe. Papá llamó mientras bañaba a los niños, haciendo escala en Alemania. Se escuchaba cansado, pero firme, pidiéndome que le contara todo. Cuando mencionó la fiesta de cumpleaños de Julie, se le quebró tantito la voz, y alcancé a oír a mamá de fondo, haciendo listas de lo que había que llevar y a quién llamar. Los dos estaban en modo protección, dispuestos a echarnos la mano para reconstruir lo que Michael había destruido. La mañana siguiente se me hizo eterna, y cada minuto parecía de a 5, hasta que por fin, a las 2:15 de la tarde, sonó el timbre, y ahí estaba papá en la puerta, todavía con su ropa de trabajo llena de polvo, y la maleta en la mano. Se me doblaron las piernas, y me agarré del marco mientras los niños gritaban y corrían hacia él. Papá soltó la maleta y los abrazó a los dos, levantándolos en el aire, y me miró por encima de sus cabezas con una mirada feroz que decía que ahora sí, nadie nos iba a volver a lastimar. Michael alcanzó a escuchar el alboroto, y se asomó desde el cuarto, pero en cuanto papá lo vio, se volvió a esconder. Papá bajó a los niños y les dijo que salieran a jugar al patio. Luego se fue directo a la cocina y empezó a sacar papeles de la maleta. Puso estados de cuenta, recibos de transferencias y correos impresos sobre la mesa, justo cuando Michael salió. Papá hablaba tranquilo, pero se notaba el coraje mientras revisaba cada pago y señalaba fechas y cantidades. 15 de octubre, $500, cuando Julie traía los zapatos rotos. 3 de noviembre, $500, y cenaban sopa instantánea. 1 de diciembre, $500, y los niños pensando que Santa los había olvidado. Michael no levantaba la cabeza y murmuró algo de que la adicción era una enfermedad, pero papá lo cayó con una mirada que, la verdad, intimidaba a cualquiera. Cuando terminaron de revisar las 26 transacciones, papá le dijo a Michael que hiciera su maleta y se fuera, pero él se cruzó de brazos y contestó que también era su casa. Fue entonces cuando papá sacó el celular y le marcó a la policía, diciendo que necesitábamos que vinieran por una situación familiar. En menos de 20 minutos llegaron 2 oficiales y le explicaron a Michael, con toda la calma, que aunque legalmente no podían obligarlo a irse de la casa esa noche, sí le recomendaban que empacara y buscara dónde quedarse, para que todos pudieran tranquilizarse. Michael agarró una bolsa de basura, echó algo de ropa, y no dejaba de quejarse de sus derechos, y de que esto era ilegal, pero los policías nomás se quedaron ahí mirando hasta que salió por la puerta. Cuando se fueron, no podía estarme quieta ni mucho menos dormir, así que agarré los estados de cuenta y empecé a armar una línea del tiempo en una cartulina con 2 columnas. A la izquierda, todas las dificultades, las oportunidades que perdimos, cada vez que tuve que decirle no a los niños. A la derecha, cada retiro que Michael hizo en el casino con el dinero de mi papá. Ver la excursión perdida de Julie al ladito de un retiro de $200 en el casino me hizo correr al baño a vomitar. Papá se quedó conmigo, preparando café tras café, dejándome desahogar sin querer arreglarlo todo. Como a las 3 de la mañana me llamó la contadora forense que mamá había contratado. Allá ya eran las 6. Había trabajado toda la noche y encontró que la cosa estaba peor de lo que pensábamos. Los retiros de Michael casi siempre pasaban a las pocas horas de que mi papá hacía los depósitos. También halló 2 transacciones más que no habíamos visto. En total eran 26 pagos y $13,000 robados. El robo había empezado 2 meses antes de que papá nos avisara, así que Michael llevaba más tiempo mintiendo y sacando dinero. Ya en la mañana, fui a la estación de policía con mi cartulina y 3 carpetas llenas de pruebas para denunciar el robo por engaño. El detective Marshall Crowe tomó mi declaración y revisó todo con calma, preguntando fechas y cantidades. Asignó un número de caso y me dijo que me avisaría para los siguientes pasos.
pero me advirtió que estos casos llevan tiempo porque hay que armarlos bien. 2 días después, Crow me llamó para ponerme los pies en la tierra. Me explicó que sí era posible presentar cargos penales, pero que el fiscal tendría que decidir si era posible demostrar engaño, ya que Michael y yo estábamos casados. Me recomendó que primero me enfocara en protegernos a mí y a los niños en la vía familiar, y que usara el caso penal solo si era necesario. No era lo que quería escuchar, pero le agradecí que fuera directo y no me diera falsas esperanzas. Esa misma tarde llamé a la escuela y pedí una cita para que Julie hablara con Genevieve Dupree, la orientadora que se especializa en apoyar a niños que han pasado por situaciones familiares difíciles. Me dijo que podía verla al día siguiente y me aseguró que sabía cómo ayudar a los niños a entender cosas complicadas de una forma que ellos pudieran manejar. A Julie no le expliqué el motivo, solo le dije que iba a platicar con una señora muy buena onda en la escuela que ayuda a los niños a sentirse mejor. A la mañana siguiente, llevé a Julie a la oficina de la orientadora y me quedé esperando afuera, con el estómago hecho nudo, imaginando todo lo que podría decir mi hija. Al cabo de 45 minutos, Genevieve salió con un dibujo en la mano. Julie se había dibujado a sí misma, con una gran X sobre su cuerpo y la palabra mala escrita abajo. Me explicó que Julie se estaba echando la culpa de los problemas de los grandes, pensando que era mala, y por eso Santa no le había traído regalos ni su papá estaba en casa. Me recomendó cómo tranquilizar a Julie sin llenarla de cosas de adultos, sugiriéndome frases sencillas como: lo que pasa entre mamá y papá nunca es tu culpa y te queremos siempre. Desde entonces, no dejo de pensar que el momento en que Michael sacó dinero del cajero, justo cuando llegaron las alertas de fraude, fue demasiado conveniente. ¿Será que todo el tiempo estaba al pendiente de la cuenta? Además, la manera en que pasó de pedirme perdón, a enojarse y luego a amenazarme en menos de una hora, me hace creer que no era la primera vez que usaba ese truco. Esa noche, ya que los niños dormían, mi celular vibró con un mensaje de Michael diciendo que iría a rehabilitación y a terapia familiar si quitaba todas las demandas y lo dejaba volver en ese instante. La manipulación era tan evidente que hasta ganas de vomitar me dieron. Usar la recuperación como moneda de cambio en vez de aceptar lo que hizo. Reenvié el mensaje a Lucille de asistencia legal, y en minutos me respondió que ese tipo de mensajes era típico de alguien que quiere zafarse de las consecuencias, y que de ahora en adelante no debía tener contacto directo con él. Esa noche mi papá se sentó en la mesa de la cocina con su laptop abierta, buscando información sobre la custodia mientras yo les servía macarrones con queso a los niños. No dejaba de mover la cabeza, murmurando que el sistema protegía más a los agresores que a las víctimas. Cuando los niños se fueron a ver caricaturas, volteó la pantalla hacia mí y me enseñó reporte tras reporte de casos donde personas adictas al juego seguían teniendo visitas con sus hijos. Se le notaba la rabia solo de leer sobre visitas supervisadas y programas de reunificación. Yo sabía que él quería que Michael desapareciera de nuestras vidas, pero los tribunales casi nunca quitan los derechos de los padres, a menos que pase algo muy grave. Pasamos 2 horas imaginando distintos escenarios y haciendo planes de seguridad, agregando contactos de emergencia en mi celular y ensayando qué hacer si Michael llegaba de sorpresa. Mi papá descargó apps para grabar en mi teléfono y me mostró cómo dejar constancia de todo. Al día siguiente, Lucille de asistencia legal me habló para avisar que ya había pedido la custodia temporal exclusiva y el uso de la casa. Me envió por correo electrónico cerca de 20 hojas de formularios para que revisara antes de la audiencia de la próxima semana. En cada página me pedían información sobre nuestro dinero, dónde vivíamos y cómo se había portado Michael. Cuando llegué a la parte sobre violencia doméstica, me di cuenta de cuántas señales había pasado por alto durante años. Lucille me advirtió que, aunque Michael hubiera hecho todo eso, era muy probable que de todas formas le dieran alguna visita con los niños, tarde o temprano. La sola idea de dejar a mis hijos con él me ponía mal, pero me explicó que los jueces casi nunca cortan por completo el contacto con los papás. Me recomendó empezar un diario para anotar todo lo que pasara, sin dejar cabos sueltos. 3 noches después, cuando eran exactamente las 10:15, unos golpes fuertes en la puerta principal despertaron a todos. Se oía la voz de Michael a través de la puerta, exigiendo ver a los niños, hablando ya medio arrastrando las palabras. Papá brincó del sillón donde dormía y se paró junto a la puerta, mientras yo corría por el celular para marcar al 911. La operadora se quedó en la línea, mientras Michael seguía golpeando y gritando sobre sus derechos como papá. Julie bajó llorando y la cargué de regreso a su cuarto, asegurándole que todo estaba bien, aunque por dentro el corazón me latía a 1000. La policía llegó en 8 minutos, aunque yo sentí que habían pasado horas. 2 oficiales hablaron afuera con Michael, y otro me tomó declaración adentro. Le informaron que existía una orden de protección, y le advirtieron que si regresaba lo arrestarían en el acto. Michael todavía discutió como 10 minutos más hasta que por fin se fue. El oficial me dio un número de caso, y me pidió que llamara de inmediato si él volvía. Papá se quedó despierto toda la noche, sentado frente a la puerta. Al día siguiente, un cerrajero llegó a las 7 de la mañana y cambió todas las chapas de la casa. Papá no se despegaba mientras yo preparaba el desayuno, intentando que los niños sintieran que todo seguía normal. Después, pusimos un timbre con cámara y lámparas con sensor de movimiento alrededor de la casa. Papá me enseñó cómo revisar la cámara desde el celular y configurar alertas por cualquier cosa rara cerca de las puertas. Esa tarde, sentamos a los niños para hablarles de seguridad, sin asustarlos ni darles demasiados detalles. Julie preguntó por qué su papá ya no podía usar su llave, y solo le dije que él iba a estar en otro lado un tiempo. Repasamos las reglas: no abrirle la puerta a nadie y siempre quedarse donde yo los pudiera ver. 2 días después, el detective Crow me llamó para pedirme permiso de revisar las cuentas bancarias de Michael y sacar videos de seguridad de 3 casinos diferentes. Explicó que estaban armando el caso de fraude, pero que iba para largo.
Firmé todo lo que me mandó, esperando que al menos algo de justicia llegara, aunque fuera despacito. Me dijo que ya había pruebas de que Michael apostaba desde hacía 5 años, mucho antes de que mi papá le mandara dinero. Mientras revisaba la montaña de correspondencia que tenía pendiente, me topé con 3 avisos extraños de empresas de préstamos express, agradeciéndome por mis solicitudes recientes. Me temblaban las manos al marcar los números y descubrir que Michael había usado mi número de seguro social para pedir $5,000 en total. Cada empresa decía que el trámite se hizo en línea con mis datos, pero desde direcciones IP desconocidas. La rabia fue tan grande que tuve que sentarme para no desmayarme. Pasé 6 horas lidiando con las agencias de crédito, esperando a que me atendieran y presentando denuncias cada vez que encontraba una ventana. Primero fue Experian, luego TransUnion y al final Equifax. En cada una tuve que repetir la historia completa. La señora de Experian me confesó que veía al menos 5 casos similares a la semana y me explicó con calma cómo congelar mi crédito por completo. Fui a poner denuncias a la FTC y a la policía local, y cada trámite engrosaba la montaña de papeles en mi carpeta con todas las fechorías de Michael. Cada llamada era volver a relatar cómo mi esposo le robó a mi papá y usó mi identidad para alimentar su adicción al juego. El representante de la tercera empresa de préstamos me explicó que necesitaban un reporte de la policía antes de investigar el fraude, así que fui a la comisaría esa misma tarde y levanté otra denuncia, ahora también por robo de identidad. Al día siguiente, me llamó Genevieve de Servicios Infantiles para aconsejarme cómo mantener a los niños lo más estables posible en medio de todo este relajo. Me sugirió que sus rutinas no cambiaran nada, dormir a la misma hora, comidas bien establecidas y actividades predecibles. Sentía que era imposible fingir normalidad si todo se estaba cayendo a pedazos, pero ella insistió en que justo en los momentos más difíciles los niños necesitaban esa estructura. Me dio ideas concretas, siempre tener a la mano sus comidas favoritas y no fallar a nuestra noche de películas de los viernes. Seguimos yendo al parque cada tarde y no dejamos de leer los mismos cuentos antes de dormir. 4 días más tarde recibí una llamada de alguien que se presentó como Ellis DeWitt, el nuevo consejero de adicciones de Michael. Me dijo que Michael se había inscrito en un programa ambulatorio para tratar su problema con el juego y quería platicar sobre los límites necesarios durante este proceso. Ellis me explicó que la recuperación era un camino largo, que podía tomar años, y era común que la gente recayera varias veces antes de estabilizarse. Me agradeció el mantener distancia, asegurando que era lo mejor para todos. Confirmó que la terapia familiar no era recomendable hasta que Michael demostrara una recuperación sostenida y yo me sintiera lista para participar. Respaldó que los niños no tuvieran contacto con él mientras tanto. Ellis prometió mandarme informes mensuales sobre su asistencia, pero me advirtió que el verdadero cambio toma tiempo y mucho esfuerzo, y que Michael apenas iba empezando. 2 semanas después, estaba sentada en la sala del juzgado viendo al juez revisar el montón de pruebas que Lucille preparó. Al fin había llegado la tan esperada audiencia de custodia temporal. Michael estaba en la mesa de enfrente con su abogado de oficio, con las manos apretadas como rezando. La jueza levantó la vista de los papeles que mostraban el dinero robado y los registros de apuestas, y le preguntó de frente sobre los $12,000. Michael apenas pudo tartamudear que tenía un problema y estaba buscando ayuda. Luego cuestionó los préstamos de día de pago a mi nombre. Su abogada intentó objetar, pero la jueza la ignoró. Tras 40 minutos de escuchar testimonios y revisar documentos, la jueza me dio la custodia principal y a Michael solo le permitió visitas supervisadas cada 2 sábados, mientras se hacía una evaluación más detallada. No era la protección total que yo quería para los niños, pero al menos habría alguien cuidando que Michael no hiciera ninguna tontería. La jueza recalcó su preocupación por el abuso financiero y ordenó que Michael siguiera con su tratamiento. Al salir, Lucille me recordó que esto era solo una medida temporal y que la audiencia definitiva sería en 3 meses. Al día siguiente tuve cita con la fiscal para ver el tema de los cargos penales. La fiscal, visiblemente cansada y con pilas de expedientes en el escritorio, me explicó que probar intención de fraude electrónico era casi imposible, ya que seguíamos casados cuando todo pasó. Me dijo que casi siempre los jueces ven los bienes del matrimonio como propiedad compartida, incluso si uno de los dos esconde dinero. Pero el tema de los préstamos era diferente porque Michael falsificó mi firma y usó mi seguro social sin permiso. Ella iba a proceder con esos cargos, aunque me advirtió que el proceso podía alargarse por meses y que, si él no tenía antecedentes, probablemente solo conseguiría libertad condicional. Salí de la fiscalía sintiéndome frustrada, como si robarle a la familia fuera menos grave que robarle a alguien desconocido. Ese fin de semana, papá me sentó en la cocina con una carpeta llena de documentos. Su permiso de emergencia se terminaba en 3 días y debía regresar a Kuwait. Abrió una cuenta fiduciaria para los niños, a la que únicamente yo podía acceder con 2 identificaciones y una firma notariada. No había manera de que Michael tocara ese dinero, aunque otra vez se las ingeniara para conseguir mis datos. Mamá se quedó una semana más para ayudarme con la logística y para que los niños se adaptaran a su nueva rutina. Papá me hizo prometerle que le llamaría, aunque fuera por la cosa más mínima. El centro de visitas supervisadas estaba en un edificio de oficinas reciclado, con juguetes y cámaras en cada cuarto. La primera visita de Michael fue programada para el sábado en la mañana, y Julie no dejó de preguntar por su papá en toda la semana. Cuando llegamos, corrió con él directo, pero se detuvo en seco al ver a la supervisora en la esquina con su libreta. Michael intentó actuar como si nada, pero Julie no le quitaba la vista de encima a la desconocida, y le preguntó por qué estaba ahí.
Él le dijo que era alguien que iba a ayudarlos a jugar, pero Julie no se tragó la historia. Se le quedó pegada unos minutos y luego se apartó, todavía confundida por todo lo que estaba pasando. Cuando la recogí 2 horas más tarde, tuvo una crisis en el coche. Que Michael se interese por rehabilitarse justo cuando le empiezan los problemas con la ley me hace pensar si no estará repitiendo el mismo show con otras personas. Qué casualidad que le caiga el 20 de la recuperación justo cuando llegan las consecuencias. Julie lloraba porque extrañaba a su papá y no entendía por qué alguien tenía que vigilarlos. La abracé en el asiento de atrás hasta que se quedó dormida, agotada de tanto llorar, con el corazón hecho pedazos por la confusión de ver que todo en su mundo había cambiado. Esa noche, mi bandeja de entrada se llenó de mensajes larguísimos de Michael, textos que iban de aceptar la culpa a echarme la culpa de haber destruido a la familia. Decía que su consejera le había recomendado escribir lo que sentía, pero en vez de guardárselo, me mandó cada pensamiento que se le ocurrió. Un párrafo admitía que tenía un problema y el siguiente me acusaba de exagerar todo. Le reenvié todos esos mensajes a Lucille sin leer más que las primeras líneas. Ella me aconsejó que siguiera guardando todo para la audiencia final de custodia. El lunes siguiente, se vino otra bronca. Había un aviso de desalojo pegado en la puerta. El casero llevaba semanas tratando de localizarnos por la renta atrasada. Resultó que Michael no pagó la renta de octubre ni de noviembre. Se quedó con ese dinero, mientras yo me rompía la cabeza pensando cómo íbamos a comprar comida. 2 meses de atraso significaban que ya debíamos $3,600, más los recargos. Le marqué al casero en ese momento y le expliqué la situación, caminando de un lado al otro en el depa vacío. Aceptó un plan de pago si le podía dar la mitad de inmediato y el resto en 3 meses. Mi papá transfirió el dinero esa misma tarde. Sentí una mezcla de pena y agradecimiento que todavía me apachurra el corazón. Esa noche no podía dejar de pensar si debía regresar con mis papás a la costa este o dejar a los niños en su escuela para que tuvieran algo de estabilidad. Julie ya había pasado por tanto, y cambiarla de escuela a la mitad del ciclo me parecía injusto. Su maestra me dijo que le estaba costando trabajo adaptarse a todos los cambios en la casa y que necesitaba una rutina, así que me di de alta en 3 apps de reparto de supermercado y empecé a manejar todas las noches, en cuanto los niños se dormían. Cuando mi papá se enteró, me reclamó, pero yo sentía que necesitaba salir adelante por mi cuenta. El agotamiento valía la pena con tal de que Julie pudiera seguir viendo a sus amigas en la escuela de siempre. El miércoles, el detective Crow me habló para darme una actualización que me dejó helada. Había conseguido los videos de las cámaras del casino en las fechas que le di. El 15 de octubre, Michael salió en las grabaciones sentado en una mesa de póker, justo cuando era el primer recital de baile de Julie. Me acuerdo perfecto de estar sola en el auditorio, inventando excusas con los demás papás sobre por qué su papá no había podido ir. El video del 3 de noviembre estuvo peor. Ahí estaba él, tan feliz jugando cartas mientras Julie tenía su primer partido de fútbol y yo la animaba sola desde la orilla. Verlo divirtiéndose mientras yo me aguantaba las lágrimas en los eventos de mi hija, me rompió una parte que ni sabía que todavía podía romperse. La semana siguiente, Ellis me llamó para darme noticias preocupantes sobre el compromiso de Michael con su tratamiento. Faltó a 2 sesiones grupales, y cuando sí iba, minimizaba su adicción y le echaba la culpa al estrés. También en el centro de visitas supervisadas dijeron que se veía inquieto, distraído, revisando el celular cada rato y cortando el tiempo con los niños. Ellis me explicó que esa actitud era señal de que Michael no estaba tomando en serio su recuperación. El sábado por la mañana, mientras ayudaba a Julie a amarrarse los tenis en su entrenamiento de fútbol, otra mamá me agarró del brazo y me señaló al otro lado del campo. Ahí estaba Michael parado junto a la cerca, mirando. La orden de restricción que tenía decía claramente que no podía acercarse a menos de 150 metros de las actividades de los niños. Manteniendo a Julie distraída con estiramientos, marqué al 911 como loca. Otros papás se organizaron rápido y formaron una especie de barrera entre él y la cancha. Cuando llegó la patrulla, 15 minutos después, Michael ya se había pelado, pero levanté otro reporte para dejar constancia de que estaba violando la orden. El policía me aseguró que estos reportes ayudarían en la siguiente audiencia para demostrar el patrón de desobediencia. 2 días después ya estaba en la oficina de Lucille, llenando papeles para pedir una orden de protección total. Ella me explicó que cada violación de Michael reforzaba nuestro caso. Sacó las fotos del incidente en el campo y los reportes de la policía de cada vez que rompió la orden. La pila de pruebas crecía y crecía. Firmé formulario tras formulario, pidiendo que suspendieran todas las visitas, hasta que Michael cumpliera las condiciones del tribunal, que llevaba meses ignorando. Acabé con la mano entumida de tanto escribir lo mismo 1000 veces. Lucille sacó copias de todo y me dio mis ejemplares en una carpeta manila. Vivir siempre a la defensiva me estaba agotando, pero tampoco podía confiarme. Esa noche, Julie tuvo el peor berrinche que le he visto a la hora de dormir. Lloraba, gritaba y pateaba la cama preguntando por qué papá ya no vivía con nosotros. La abracé con todas mis fuerzas mientras se desahogaba llorando sobre mi hombro. Su cuerpecito se sacudía de tanto llorar. Me preguntaba si todo era su culpa y si papá todavía la quería. No dejaba de insistir, entre hipidos y lágrimas, si su papá la seguía queriendo. Solo pude abrazarla y mecerla, diciéndole que sí, que su papá la quería mucho, pero que por ahora tenía que vivir en otro lado. Esos eran los momentos en los que más odiaba a Michael. 3 días después, el juez revisó nuestro caso y nos dio una orden de protección parcial que cubría la casa y mi trabajo. Dijo que Michael podía seguir viendo a los niños bajo supervisión, pero solo si primero cumplía con una evaluación de control de ira. No era la protección total que yo pedía, pero por lo menos el juez reconoció el patrón de violaciones en el expediente. Lucille me apretó el hombro y me recordó que también hay que contar las pequeñas victorias. La semana siguiente, mi papá tuvo que regresar a Kuwait por el trabajo, pero antes dejó programadas transferencias mensuales a una nueva cuenta de fideicomiso exclusiva para las necesidades de los niños. Me enseñó a entrar en línea y me hizo prometerle que solo la usaría para Julie y su hermano.
Notaba el dolor en su voz cada vez que hablábamos desde la base. No dejaba de disculparse por estar tan lejos en medio de todo esto. Mi mamá se quedó unos días más y me ayudó a organizar nuevas rutinas para los niños. Armó un calendario con colores, horarios y menús, y lo pegó en el refri. Yo cambié mis horarios para ya no salir de noche a repartir y así poder darles a los niños una rutina fija a la hora de dormir. El dinero estaba más apretado que nunca porque ya no tenía esas horas extra, pero prefería 1000 veces su descanso que $40 más por noche. Comíamos pasta 4 veces a la semana y sándwiches de crema de cacahuate diario, pero al menos compartíamos la mesa juntos. El detective Crow me llamó justo cuando preparaba macarrones para darme novedades del caso penal. Me dijo que los cargos de robo de identidad seguían avanzando, pero el fraude electrónico seguía atorado en la fiscalía. Se notaba su frustración cuando me explicó que los casos de delitos financieros tardan muchísimo, pero me aseguró que el fraude de los préstamos express estaba bien documentado y sí iba a proceder. A veces hasta se me olvidaba que en una de esas sí iba a haber consecuencias para Michael, no solo el divorcio. 2 semanas después, el abogado de Michael mandó una solicitud formal de mediación por la custodia y el dinero, proponiendo que nos reuniéramos con una persona neutral para tratar de llegar a un acuerdo sin tener que ir a juicio. Lucille me llamó para hablar del tema y me dijo: acepto, pero solo si todo queda muy bien establecido. Quedamos en que llegaríamos por separado. Yo llegaría antes y Michael tendría que esperar afuera hasta que me sentara. Iban a haber seguridad todo el tiempo y solo íbamos a tocar los temas que ella aprobara de antemano. Se me hacía un nudo en el estómago nada más de imaginar estar en el mismo cuarto que él, pero sabía que teníamos que intentar la mediación antes de ir a juicio. La reunión fue el martes siguiente, en una sala de juntas gris en el centro. Michael estaba al otro lado de la mesa larga y lo vi más chico de lo que lo recordaba, mientras su abogado revisaba papeles. Nos echamos 4 horas yendo y viniendo con lo de las visitas y la manutención. El mediador nos mantenía enfocados en los niños, no en nuestro coraje. Michael aceptó pagar una pensión de $600 al mes, aunque los dos sabíamos que lo más seguro era que jamás pagara. También aceptó que las visitas seguirían siendo supervisadas hasta que cumpliera todo lo que el juez pidió, incluyendo el control de ira y sus clases de papás. Por lo pronto la casa se quedaba conmigo y los niños, porque cambiarlos de hogar solo les haría más daño. Ya de regreso en el coche, después de la mediación, venía apretando el volante y pensando en lo que habíamos conseguido. La pensión ya estaba ordenada, aunque Michael nunca la pagara. Las visitas seguirían vigiladas, así que los niños estarían protegidos, y la casa era nuestra por ahora, sin mudanzas ni cambio de escuela. No era justicia por los $12,000 que se llevó, ni por los meses de angustia mientras el dinero de papá se iba en los casinos, pero al menos era algo de orden y estabilidad, justo lo que mis hijos más necesitaban en este momento. Gracias por acompañarme hoy. De verdad disfruté recordar todos esos momentos contigo. Hasta la próxima. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario. Me encanta leer lo que escriben.